Escritura o en la palabra del Señor o en la Biblia, para que juntos podamos estar familiarizados en lo que el Señor va a estar hablando a nuestra vida. Aleluya. ¿Estamos ahí, iglesia? Sí. Es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo número 1, y leemos la palabra de esta manera. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El tema de hoy que nos corresponde escuchar es hombres de oración. Quiero de una manera poder rescatar principios que están en la Escritura, pero por sobre todo, antes de rescatar esos principios, ubicarme en hombres que fueron hombres de oración. Sí. La Escritura nos da relevancia acerca de muchos personajes bíblicos que fueron hombres que se dedicaban siempre a buscar el rostro del Señor. Podemos mirar a Moisés, a Nehemías, a Elías. En el Nuevo Testamento podemos encontrar a Pedro, a los apóstoles, y en este caso, sin duda alguna, a Pablo, ¿verdad? Pero quiero ubicarme en el personaje de Daniel, que la Escritura nos habla acerca de este hombre, de cómo él fue un hombre de oración. La Escritura nos relata acerca de que cómo este hombre llamado Daniel, su nación fue exiliada, fue desterrada, llevada hacia Babilonia por Nabucodonosor, y miramos ese proceso de cómo entonces este hombre llamado Daniel, cuando es escogido por Nabucodonosor, entre ellos otros de sus amigos, para que estuvieran en el palacio y posteriormente sirvieran, estuvieran al servicio del rey, y que fueran educados en cuanto a su lengua y en toda la cultura que correspondía en ese tiempo. La Escritura nos dice cómo entonces el rey les da ciertos alimentos donde ellos tenían que comer de la comida de la porción del rey, y ahí miramos la determinación que existió en la vida de este hombre llamado Daniel, que por sobre todo y ante todo y por todas las cosas, él puso a Dios primeramente en su corazón. La Escritura nos dice literalmente que cuando se le puso la comida que el rey les había otorgado, literalmente la palabra del Señor nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y miramos entonces a este hombre llamado Daniel, como era un hombre entregado, rendido a Dios, que por sobre todo Dios estaba en su corazón y por sobre todas las cosas. Miramos toda la vida de Daniel en el libro de Daniel, cómo él estuvo sirviendo a diferentes reyes, desde Nabucodonosor hasta Ciro, y fue fiel a estos hombres. Pero por sobre servicio miramos esa relación genuina y continua que tenía con Dios. Miramos al inicio cómo Nabucodonosor nos relata la Escritura de que él tuvo un sueño y llamó a los adivinos, a los magos, a los sabios para que le dijeran el sueño y su interpretación. Dice la palabra del Señor que ninguno de ellos, ni los sabios, ni los adivinos, ni los
que estaban ahí presentes pudieron darle el sueño y su interpretación, de tal manera que se molestó Nabucodonosor y lo único que dijo: voy a matarlos a todos. Llegó la noticia a los oídos de Daniel, y Daniel va a hacer lo que ya hacía anteriormente: a orar, a hablar con Dios y hablar con el rey Nabucodonosor para que le diera un lapso de tiempo y así poderle darle el sueño y su interpretación. Y la palabra nos habla de que sí, literalmente él le da el sueño, y la escritura nos habla de cómo le dice cómo inició el sueño. Desde su inicio, cómo fue el que le provocó este sueño a Nabucodonosor por algunas preguntas que él se hizo, y posteriormente al dormir se sueña y se queda con ese sueño en mente y quería saber qué era su significado, y Daniel le da el sueño y la interpretación, todo por consultar a Dios. Posteriormente miramos que después de haber gobernado o reinado Nabucodonosor, encontramos a Belsasar, su hijo, que también comienza a gobernar, y posteriormente nos encontramos con el rey Darío. El rey Darío, que también en ese tiempo Daniel está sirviendo a este rey llamado Darío, de los medos y de los persas. Y miramos entonces a Daniel también, que cuando inicia este rey su gobierno, él comienza a establecer su gabinete y comienza entonces a llevar a cabo su gobierno, y instala, podemos decir, a 120 sátrapas y 3 gobernadores para que pudieran entonces gobernar el reino, y entre ellos se encontraba Daniel. Le dice la palabra que entre los 120 sátrapas y los 3 y estos gobernadores, entre ellos estaba Daniel. Daniel era superior a ellos porque tenía un espíritu superior, de tal manera que el rey Darío se daba cuenta de lo que existía o lo que había en Daniel. Y la escritura nos habla de entonces que el rey Darío quiso poner en todo su reino a Daniel, de tal manera que esto llegó a los oídos de los 120 sátrapas y los otros gobernadores, que despertó cierto tipo de envidia entre ellos, y comenzaron entonces a buscar una forma, una manera para hacerle frente o dañar a Daniel. Y buscaban de ciertas formas. Pasó tiempo y buscaban la manera de cómo entonces hacerle algún daño a Daniel, y no encontraron ninguna falta. No encontraron que Daniel era un hombre fiel, un hombre que no tenía ningún vicio, y entonces dijeron: ¿qué podemos hacer a Daniel? Porque él es un hombre fiel y no podemos encontrar ninguna falta en él para acusarlo delante del rey. Y se juntaron los 120 sátrapas y estos gobernadores, y dijeron: bueno, ¿por qué no hacemos y incitamos al rey Darío para que promulgue un edicto donde esa ley que él establezca era de que ningún hombre pueda consultar que todo hombre no pueda consultar a ningún dios, ni a un hombre solamente pueda consultar al rey Darío por un promedio de 30 días. Dice que la palabra estaban ahí consultando hasta que así lo lograron, incitaron al rey, y el rey entonces promulgó ese edicto, que durante 30 días nadie podía hacer petición ni orar a ningún dios y presentarse a ningún hombre, solamente al rey Darío. ¿Se da cuenta Daniel de que el edicto el rey ya lo había firmado, se había hecho ley? E inmediatamente entonces la escritura nos habla que Daniel va a su casa y comienza a abrir las ventanas de su casa dirigidas hacia Jerusalén, y comienza a orar 3 veces al día. Y dice la palabra, como solía hacerlo antes, y daba gracias. Y usted puede entonces mirar cómo estos envidiosos, estos sátrapas, estos gobernadores
buscaban la forma y estaban vigilando para poder captar a Daniel y de esa forma poderlo acusar. Y se dieron cuenta que Daniel estaba orando y que le estaba pidiendo a Dios. Y al darse cuenta, inmediatamente fueron con el rey y le dijeron: rey, venimos con una noticia. Hemos encontrado al hebreo, al exiliado, al que viene de Jerusalén, y lo hemos encontrado que no ha respetado tu ley, está consultando a otro Dios, y lo que tú promulgaste en esta ley, él está desobedeciendo. Dice la palabra que entonces el rey Darío comienza a trae a Daniel y lo envía al foso de los leones. Usted sabe la historia, pero quiero recordar y quiero siempre enfatizar la actitud de este hombre llamado Daniel en cuanto a su oración, que oraba continuamente. Y por esa oración Dios lo protege, lo cuida de los leones, de tal manera que los leones no hacen absolutamente nada. Él sale ileso, sale sano y salvo, protegido por Dios. Y el rey Darío comienza entonces a glorificar al Dios de Daniel, por el hecho de que Daniel era íntegro en esa devoción, en esa relación con Dios. Posteriormente miramos a Daniel que él seguía no solamente en esa actitud de tener relación con Dios, sino también en esa actitud de meditar en la palabra del Señor. Dice que él comenzó entonces a leer detenidamente las profecías que se habían dicho, comenzó a leer los libros del profeta donde hablaba acerca de cuánto tiempo el pueblo iba a estar cautivo en Babilonia, aproximadamente 70 años. Y él al comenzar y miró de que iba a cumplirse el tiempo de lo que Dios ya había hablado, que ellos iban a estar cautivos, inmediatamente él hizo estas cosas. Daniel dice que buscó a Dios, comenzó a rogar, comenzó a confesar y comenzó entonces a interceder. Y comenzó entonces a buscar el rostro del Señor y se puso en silicio y en ceniza, una actitud de humillarse delante del Señor con todo su corazón. Y en esa entrega y en esa búsqueda, él rogaba a Dios y se dio cuenta de lo que él había leído, cuál fue la causa y la razón por lo cual ellos habían sido cautivos, por lo cual el pueblo de Israel había sido exiliado de su tierra y llevado a Babilonia, y era porque ellos, el pueblo entero, se había apartado de Dios, no había obedecido sus mandamientos y leyes, de tal manera que por esa consecuencia ellos fueron llevados esclavos a Babilonia. Y ahí es donde Daniel comienza entonces a ese ruego, a esa súplica, a pedirle al favor de Dios que extendiera su misericordia sobre ellos. Y no solamente extendiera su misericordia sobre ellos, sino confesó el pecado del pueblo, se puso a interceder y a pedir perdón por todos los pecados que el pueblo había cometido. Pero también al mismo tiempo le estaba haciendo recordar de lo que Dios había dicho para que ellos comenzaran entonces pudieran volverse a su tierra natal. Eso es la actitud de este hombre llamado Daniel. ¿Y por qué, hermano, empecé con esta introducción en el referente a un hombre de oración? Porque ese es lo que Dios depositó en mi corazón para dejarle esta palabra a ustedes, que nosotros tenemos y debemos ser hombres y mujeres de oración. Y miramos a este hombre llamado Daniel, que oraba en todo tiempo, en todo lugar, por todo y por todos. Un hombre íntegro, un hombre que amaba y estaba completamente rendido al Señor. Ahora, la Escritura nos habla en 2 de Timoteo, iniciando con este capítulo 2, versículo 1, con la primera palabra, exhorto. Y usted nota que dice exhortar. A veces escuchamos las palabras y tenemos que detenernos en el significado de cada palabra para poder comprender o tener un entendimiento más claro, ¿verdad?
¿Qué significa exhortar? Exhortar es animar a algo o a alguien a que haga algo o deje de hacer algo. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor nos habla, nos está exhortando en la palabra más sencilla y común que podemos nosotros entender, es que nos está animando a hacer algo. No que dejemos de hacer algo, sino que comencemos a hacer algo. Exhorto ante todo. Ahora la palabra ante todo indica algo que está por sobre. ¿Sí? En otras palabras, el sinónimo de esta palabra sería antes de todo, por encima de todo, antes que nada, en primer lugar. Tiene que ser lo primero, lo primordial en nuestra vida. Entonces ahora lo alineamos en esta forma. Exhorto, animo, antes que todo y por todo, antes que nada y por encima de, que esté en primer lugar a hacer esto. Hagan rogativas. Y escuchen o mire bien este verso, porque si lo leemos sin hacer los comas, entonces no vamos a poder entender la esencia de lo que Dios nos está hablando en esta palabra. Si lo leemos en continuidad, ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, no entendimos ni jota. Pero si lo hacemos en la manera como Dios nos lo deja ahí escrito, exhorto ante todo. Animo a que en primer lugar, ¿qué? A que se hagan rogativas, rogativas. Y ahí miramos entonces rogativas. ¿Qué significa rogativas? Rogativas, podemos poner, es una expresión de hacer oración pública. Y nosotros conocemos la oración pública y la oración privada. La oración pública, y es lo que Dios depositó fuertemente en mi corazón el día de ayer que estuvimos aquí orando. Dicho sea de paso, le doy gracias porque estamos ahí y llegaron otra vez estos hermanos. Digo, bueno, Señor, ya no estoy solo, están llegando diferentes hermanos y estamos ahí. Ayer estuvo muy hermosa la intercesión y me inquieté porque estaba ahí pidiendo al Señor. Le digo, Señor, danos tu palabra para entender qué quieres seguir hablando en nuestro corazón. Y sentí ese fuerte llamado en mi corazón de decir, invita a la iglesia a que hagan rogativas. ¿Sí? O sea, tenemos que como congregación orar. La iglesia primitiva lo hacía. Ellos comenzaron, estaban juntos, unánimes, orando, buscando el rostro del Señor. Y necesitamos como congregación y como iglesia comenzar lo primero, antes que todo, antes que nada, y por depende de nada. Mire, esto es hermoso, esto es bonito y le doy gracias a Dios por los técnicos de sonido, que hacen todo su esfuerzo y esmero para hacerlo mejor. Estamos cada día implementando, trabajando para hacer las cosas con más excelencia y hacerlo para el Señor. Pero esto no es en nuestro corazón lo primordial, lo primero. Lo que queremos establecer en nuestra vida, que lo primero que esté antes de luces, antes de cualquier cosa, que exista la oración. Y estoy pidiendo al Señor que esta palabra quede sembrada y grabada en nuestro corazón para que en conjunto, en unidad, todos como congregación, como iglesia, comencemos a buscar el rostro del Señor. Juntos, unánimes. Ser hombres y mujeres de oración. Sin impedir lo que usted es en su privacidad. Vamos a estar orando como una congregación, una comunidad de creyentes en esa relación genuina que vamos a estar nosotros juntos, colectivamente orando, pero más allá también, que nosotros no descuidemos nuestra oración en nuestra comunión con Dios, en nuestra privacidad individual, personalmente con nuestro Dios. Me voy a entender.
Pero aquí el Señor nos exhorta, nos anima a que hagamos rogativas. Y entonces mira que dice oraciones. Y quise un coma, ¿no? Cuando hablamos de oraciones, son cuatro cosas: rogativas, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. 4 cosas que es como un pilar, una base que se fundamenta para nosotros saber y que nos da la indicación de cómo nosotros entonces podemos tener esa devoción, esa relación con Dios de una manera ordenada y con un propósito establecido. Rogativas, orar como congregación. Que oraciones, cuando se habla de oraciones, es lo que abarca todo. Es cuando usted y yo tenemos oraciones de diferente manera, de diferente forma, que se generaliza en todo, abarca todo. Oraciones, ¿qué es oración? Tan sencillo y a veces nos la complicamos. Me viene a la mente, escuché a alguien ahí por decir, a veces nos complicamos las cosas tan sencillas que son. Escuché por ahí decir a alguien que estaba haciendo en su plática de cuando Estados Unidos y Rusia estaban yendo al espacio, que estaban teniendo dificultades con los ¿cómo se dice? Bolígrafos, lapicera, ¿verdad? Para escribir, y como allá no existe la gravedad, entonces la tinta no la podían, que se quedaba estable. Y comenzaron a buscar a los científicos, los americanos, que invirtieron millones de dólares hasta que pudieron hacer que existiera una pluma y comenzaran ellos a estar sus notas. Y los rusos, sin gastar millones de dólares, utilizaron un lápiz. Cosa tan sencilla. A veces nosotros nos complicamos las cosas y decimos, Señor, yo no sé qué orar, no sé cómo orar, ¿qué es orar? Me habló mi hermana y andaba feliz porque, ¿sabes qué? Dice, estoy contenta porque estoy aprendiendo más del Señor y mis hijas se me han acercado para saber cómo orar, y una de ellas me habla y me dice, quiero orar con Dios, me enséñame a orar. Y mi hermana pues también está creciendo y dice, ella, la niña o su hija le pregunta a mi hermana y le dice, no sé orar, ¿cómo se ora? Y ella le dice, pues yo también estoy aprendiendo, también no sé orar. Y me agarré pensando en sus palabras, digo, oye, pero si tan sencillo que es la oración. La oración es dialogar, comunicar, conversar. Pero en pocas palabras, en nuestra palabra sencilla, hablar con Dios. Es hablar con Dios. No con palabras elocuentes, no con mucha expresión ahí para quedar bien con Dios, simplemente con la sencillez en nuestra forma de hablar, en nuestro idioma español, inglés. Y en nuestra forma, la forma de hablar, en lo más sencillo, ese es hablar con Dios. Y hablar de todo y de todo, son oraciones que abarca de todo. Hablar con Él desde cuando hay problemas, desde cuando uno es feliz, desde cuando uno se recuerda de los tiempos pasados. Señor, me recuerdo cuando era esto. Y es una plática común, abarcar todo tipo de oración. Hablar con Dios. Te exhorto que la oración sea una oración amena, que la disfrutemos, ¿verdad? A veces hacemos que la oración sea muy monótona y muy como que por eso es que quizá muchos no quieren venir a la oración, que dicen, oración. Pero cuando llegamos a entender, a comprender realmente lo que es orar y tener imagínese hablar con el Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Deberíamos cada uno de nosotros disfrutar ese momento de nuestra comunión, nuestro diálogo, nuestra conversación, nuestro hablar con Dios, como lo hacía Daniel. Por eso es que creo que Daniel llegó a ese momento donde rompió quizá todo rito religioso de lo que en sus tiempos se le enseñó. Y él dice, no, sí, yo tengo mi libertad con el Señor, yo voy a hablar con mi Dios.
Entonces miramos que el Señor nos exhorta, nos anima a que hagamos rogativas como iglesia, primeramente, a comenzar a rogar, a hablar con Dios. Pero ahí también no quiero, ya me brinqué poquito, voy a retroceder en rogativas. También cuando rogativas, eso implica también a ruego, a súplica. Que podemos nosotros llegar a un momento determinado, mi hermano, que debemos entender lo que es oración. Rogativas es de rogar, de suplicar, de llegar a un momento donde uno tiene esa relación con Dios, que ya nuestra oración no son palabras superficiales, no son palabras monótonas, no son palabras de una recitación que recitamos, repetimos. Es hablar con Dios de lo más profundo del alma. Que cuando uno llega al Señor y dice: Señor, por favor, te ruego, Padre, que me escuches en lo que estoy atravesando, Padre. Y uno está hablando de lo más profundo del alma. Un ruego, una súplica. En el libro de Daniel dice la palabra literalmente, que cuando Daniel miró atentamente los libros, dice que comenzó a hacer ruegos. Y luego Dios le envía un ángel. Y este ángel le da la respuesta y le dice a Daniel: desde el principio de tus ruegos fue dada la orden y vine a darte y a enseñarte lo que tú habías pedido. Pero porque había hecho ruegos. No era una oración como comúnmente a veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Que llegamos y simplemente a veces más pedimos, pero no rogamos, que nuestra oración no es del alma. Lo hacemos como algo monótono, algo superficial, algo sin esencia, y creemos y pensamos que oramos. Aunque Dios estaba ahí, aunque Dios está ahí, Dios nos escuchó, no pasó desapercibido. Él está ahí y Él escucha cada palabra que hablamos. Pero es lo que decimos y cómo lo decimos. Miramos entonces rogativas, ruegos, súplica, oraciones de todo. Y hacer eso entonces en lo cual nos reunimos o estamos como iglesia de hablando o en nuestra privacidad. Peticiones. Cuando hablamos de peticiones es de pedir. Hay una palabra que se dice, que se habla de pedir y que comúnmente la escuchamos: libre expresión. En los países que son de dictadura, que son socialistas o comunistas, muchas veces se le impide a la gente a que se exprese con libertad, porque existen ciertas leyes o dictaduras que impiden a que los ciudadanos puedan hablar o expresarse con libertad. Pero dejemos de ellos países, enfoquémonos a nuestro Dios. Que con nuestro Dios podemos nosotros, si Él nos está exhortando y nos anima a que hablemos, que hagamos nuestras rogaciones, o hablamos, que hagamos oraciones, y que en esa oración podamos nosotros tener nuestra libre expresión. Que podemos nosotros expresar libremente lo que sentimos y lo que hay en nuestro interior, o lo que estamos viviendo o atravesando, y que conforme a la voluntad de Dios pidamos. Qué hermoso, mi hermano, poder llegar y acercarnos al Señor y hablar con libertad, sin ningún temor, sin ninguna timidez, ¿verdad? Expresarnos abiertamente, claro, con esa devoción y con ese respeto a nuestro Dios. Y pedirle, y todo lo que le estamos pidiendo, que sea conforme a su voluntad. ¿Están de acuerdo con eso? Pedirle conforme a su voluntad. Y saber que Él escucha cada petición, cada oración que hacemos delante de Él, y Él nos va a conceder las peticiones conforme a su voluntad. ¿Sí?
Pero mira el que dice, y acciones de gracias. Es una de las cosas, mi hermano, que lastimosamente se está perdiendo en nuestra cultura hispana, pero más que digamos en nuestra cultura hispana, en la cultura cristiana, en aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Muchas veces nos enfocamos en pedir, cuando no vemos respuesta alguna de parte de Dios, ni le agradecemos a Dios. Creo que por eso hoy el Señor nos da las indicaciones, la forma de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, con ruego, con oración, así de todo lo que podamos hablar, con esa expresión de libertad y saber que cuando le pedimos, Él nos va a dar conforme a su voluntad. Y ahí entonces, tener una actitud de gratitud, darle gracias. No terminar, mi hermano, nuestras oraciones sin antes decirle gracias, Señor. Gracias porque en lo que estuve aquí contigo y hablando contigo, sé que me escuchaste. Gracias por estar conmigo, gracias por estar aquí, gracias por atenderme y gracias por responderme y gracias que si es en tu voluntad esto que te estoy pidiendo me lo das, pero también gracias si no lo obtengo en este momento. Pero gracias, tener una actitud de gratitud. Qué hermoso es, mi hermano, cuando uno es agradecido. Y igualmente cuando usted hace algo por alguien o le hace un favor a alguien y alguien le dice gracias. O usted mismo le dice gracias. Ser agradecido. Y miramos entonces en el versículo número siguiente, 8, que estamos tomando como base, que el Señor nos sigue invitando a orar. Pero ahora miren lo que nos dice la Escritura. En este versículo que leímos anteriormente, el versículo 1, dice que hagamos rogativas, oraciones y peticiones con acción de gracias por todos los hombres. Nos da el propósito por el cual como congregación debemos estar orando. Debemos estar orando por todos los hombres. Y especifica ahí por los que están en eminencia, por los reyes, ¿verdad? Pero también dice por todos los hombres. Es por aquellos que usted se relaciona. Estoy hablando de mujeres y hombres. Pero ahora acá en este versículo encontramos que la Escritura nos dice quiero, y hace una coma, quiero. No hay opción. Eso nos indica que la oración no solamente debe estar en primer lugar, sino que es imprescindible. ¿Y qué es imprescindible? Bueno, muchas veces escuchamos esta palabra y yo creo que esto se aplica en este momento en nuestra vida, que esa palabra imprescindible debe estar sujeta, presente siempre en nuestra vida. Cuando tiene agua, el agua podemos decir que es imprescindible. Se necesita, es indispensable. Sin el agua, usted y yo no podemos vivir. Necesitamos ese líquido. En la mañana les mencionaba a mis hermanos que ya tengo por costumbre, tengo a tiempo, cuando me levanto me tomo mi vaso de agua pura. Más si usted suda por las noches, eso le ayuda porque suda, entonces sin darse cuenta su cuerpo puede deshidratarse, ¿verdad? Y a pesar de que me ve todo así, no me diga que estoy flaco. Delgado, hermano, delgado. Esbelto. Dígalo con cordura, dígalo con modestia. No me ofenda. Sí, pastor, usted está flaco. No. A pesar de que estoy esbelto, sudo. Y cuando me levanto, me tomo mi vaso y digo, qué refrescante. Saludable.
Ese vaso de agua o esa agua es indispensable, es imprescindible. Necesitamos tomar agua para que de esa manera nuestro cuerpo no se deshidrate, y si se deshidrata puede causar consecuencias, aún la muerte. Y de igual forma, ¿cree usted que la oración no es imprescindible? ¿No es necesaria? Si no tenemos oración, ¿qué puede suceder en nuestra vida, mi hermano? ¿Ha tenido experiencias de que usted es una mujer o un hombre que no ora? ¿Ah? ¿Qué sucede cuando dejamos de orar o que no oramos con continuidad? Muchas de las cosas, mi hermana, es que sucede ese vacío, esa tristeza. No sé si son sentimientos que en mi persona vivo. Cuando no tengo esa comunión con Dios, cuando me distanceo, estoy ocupado y no está como prioridad mi relación con Dios, sino que está en segundo término, y a veces en un descuido como último recurso. Que eso no debe y ni debería existir en nuestra vida, ni en la congregación, ni en nuestra vida personal. A veces estamos tan ocupados, tan atareados, estamos en todo, y al último dice, ay, pues lo único que puedo hacer es orar a Dios y Dios me va a sacar de esta. No, eso era el principio. Ya cuando estamos en el pozo cenagoso, en el pozo de la desesperación, Señor, el Señor clamó y el Señor me sacó del lodo de la desesperación. Y el Señor dice, no, tenías que haber estado ahí. Si ya se había establecido desde el principio. Es indispensable la oración, es necesaria. Y es por eso que la palabra dice, quiero que los hombres, ahí está usted, y aquí, y ahí estoy yo. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Ahora, note bien que dice, quiero que todos los hombres oren. En otra dice que oremos por todos los hombres. Pero aquí habla que oren los hombres, usted como mujer y yo. Necesitamos orar. ¿En qué? En todo lugar. Dicho sea de paso, note bien la actitud de este hombre llamado Daniel, que oraba en todo lugar, por todo y en todo momento. Él oraba cuando estaba en Jerusalén, cuando fue expatriado, fue exiliado, desterrado, llegó a este país llamado Babilonia. Oró en ese lugar. Orar en todo lugar. Pero ahora, el Señor nos indica la forma y nos dice que primero nos anima a orar. Nos da la manera, las indicaciones de cómo hacerlo. Y ahora también nos da una indicación de que debemos orar, tener esa devoción en continuidad de nuestra oración y relación con Él. Pero a veces, en esta palabra, el Señor como que nos hace una pauta. Porque quizá usted y yo oramos y vemos que nuestras oraciones a veces no tienen respuesta. Y decimos, pero si estoy orando, ¿por qué es que el Señor no me responde? Y entonces el Señor en este versículo nos da barreras por las cuales nuestras oraciones a veces no son correspondidas. Dios escucha cada oración. Cada palabra que hablamos, Dios la escucha. Pero a veces no es que Dios no nos responda, es que a veces existen barreras que impiden a que nosotros recibamos lo que estamos pidiendo, y no es porque Dios no nos los quiere dar, es por la actitud que hay en nuestra vida o en nuestro corazón, de cómo nos estamos conduciendo con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y hay tres cosas aquí que debemos desechar, que no deben estar presentes en nuestra vida.
Dice la Escritura que oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira y contienda. Tres cosas que encontramos aquí. Manos santas, primero impureza. Segundo, ira. Tercero, contienda. En este versículo donde tenemos, no quiero añadir más, está ahí escrito. Oraciones que impiden a que podamos recibir lo que estamos pidiendo a Dios. Cuando dice levantar manos santas, no está hablando solamente de una manera corporal. En el primer servicio estábamos hablando acerca de, que les digo a los hermanos, vamos a adorar a Dios. Y miré que cuando decía vamos a adorar a Dios, todos levantaron sus manos en señal de adoración. Y después les dije, estamos nosotros en victoria, porque en el Señor somos más que vencedores. Y estaban levantando sus manos en señal de victoria. Estamos aquí porque queremos más de Dios, y estaban levantando sus manos en señal de rendición. Estamos aquí porque el Señor nos puede dar lo que le pedimos, y estaban levantando sus manos en señal de recibir. Es una forma corporal solamente, pero la Escritura aquí no nos habla de una forma corporal, nos habla de una forma espiritual, de tener manos santas, levantar manos santas, decir que estas manos están apartadas para el servicio de Dios. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con nuestras manos en este tiempo? Estamos tocando o haciendo cosas que no debemos tocar o hacer para ver cosas que no debemos ver. Estamos utilizando estas manos para golpear a alguien. Con estas manos estamos utilizando en pegarle a la mujer, a la esposa. ¿Cómo estamos utilizando nuestras manos? Tenemos que entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que Dios nos invita a que oremos en todo lugar. ¿Cómo vamos a orar por todos los hombres si no tenemos una actitud apropiada y adecuada, santa y digna delante del Señor? Ahora, déjeme hacer claro en esto, y con mucho cuidado quiero decir esto, mi hermano, porque quizá muchos de nosotros podemos sentir ese sentimiento de culpa, o algunos que nos están escuchando en YouTube, que nos están mirando, pueden decir, bueno, por eso es que yo cuando esté mejor, cuando deje de hacer cosas malas, de tocar o de golpear o algo, voy a ir a la iglesia o voy a acercarme a Dios. No necesariamente eso está diciendo el Señor, que te acerques a Dios cuando... No, el Señor te está invitando a que vengas hacia Él con libertad, que te entregues a Él, y Él te ayudará a dejar esas cosas que en tu fuerza natural no puedes dejar de hacer. Pero a aquellos que ya conocemos del Señor, ¿me doy a entender? Que tenemos tiempo, creo que ya debe de existir una cierta madurez en nuestra vida, de desechar, de dejar cosas, para que entonces podamos seguir levantando esas manos que han sido entregadas y consagradas a Dios. Que podemos cometer ciertos errores, sí, los vamos a seguir cometiendo, pero de una manera deliberada ni intencional. Vamos a hacerlo con esa devoción y ese cuidado a nuestro Dios. Y evaluar nuestra actitud, nuestra condición de vida delante del Señor. Si estoy teniendo comunión, Señor, como lo hizo Daniel al principio. Dice que miró atentamente los libros y miró la causa por cual el pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Y se dio cuenta que el pueblo había dejado a Dios, no había guardado los mandamientos, no había obedecido y se había apartado del Señor, y por ende vino las consecuencias, y él comenzó a confesar, a pedir perdón. Y de igual forma nosotros poder acercarnos a Dios y Señor, perdóname
Perdóname porque estoy haciendo esto, estoy tocando esto y te estoy ofendiendo. Quiero pedirte perdón, confesión. Y saber utilizar entonces sabiamente estas hermosas manos. Digo, estas hermosas manos. Dígase usted mismo, estas hermosas manos. Y no lo estoy haciendo como que para que repita como un kindergarten. Repitan conmigo. No, que usted lo está diciendo porque lo quiere decir. ¿Me doy a entender? Estas manos que son para bendecir. Le iba a decir a alguien que se acercara aquí, pero va a salir en YouTube. No le da pena, él ya ha salido en YouTube. Venga, mi hermano David Santos. Pero es hermoso, mi hermano, nosotros saber que estas manos pueden ser de bendición. Imagínese que usted sin darse cuenta se encuentra con alguien, en este caso mi hermano, usted desconoce la carga, la preocupación, algún conflicto o algo interno, que él simplemente necesita, no palabras, simplemente necesita que alguien ponga su mano. ¿Cómo se siente? Y llega y dice, ¿cómo estás? Y nomás te dejarlo a la mano ahí. Está utilizando esas manos para bendecir, para confortar, para traer aliento, gracias, a esa persona. Levantar manos santas. Ahora dice, sin ira. Sin ira. Ahí es donde cada día nosotros debemos guardar nuestro corazón. Porque continuamente nosotros somos personas sociales. Nos relacionamos con todo tipo de personas. Primero nuestra familia. Luego nuestros compañeros de trabajo. Nuestro jefe, nuestro patrón. Un tipo de personas y aún aquel, el más íntimo amigo que lo consideras tu íntimo amigo, y ese íntimo amigo o amiga que te defrauda, te daña y te hace un daño. Y por ende entonces comienza en tu vida a tener un enojo, un resentimiento, y comienzas sin darte cuenta a estar enojado y reaccionas con ira con esa persona. Eso tenemos que llegar ante el Señor. Señor, estoy delante de ti, me invitas que ore en todo lugar, que ore por todos los hombres, pero antes de eso yo quiero evaluar mi vida. Me estás invitando a que examine a mí mismo, cómo es mi actitud delante de ti, conmigo mismo y hasta con las demás personas. ¿Cómo estoy utilizando mis manos? Primeramente individualmente. ¿Cómo voy a tener mi relación con los demás, a los que me rodean, en mi actitud? ¿Mi corazón está sano? ¿No tengo enojo, resentimiento o amargura contra alguien por algo que me hizo o me provocó y que no tolero más? ¿Qué es resentimiento? Resentimiento es, en estas palabras, cuando usted tiene una cortadura que todavía no se cicatriza y todavía tiene la tecatita esa que está para llegar a cicatrizar, y que por un momento llega alguien y precisamente, no sé por qué, no sé por qué suceden las cosas que usted, una vez estábamos trabajando allá en la construcción, y mi compañero me dijo, me encargó el patrón que moviéramos esta caja, y hay una caja de herramientas que se colocan ahí, y las quisimos acomodar, y el otro le jaló muy rápido, y entre ese jalón me llevó mi uña del dedo. Y yo digo, ¿qué pasó? Yo más sentía el dolor de cabeza, y me aguanté todo el día, y llegué a la casa y miré que la uña se había desprendido. Y mire, dije, bueno, imagínense, que aguante, ¿verdad? Y al siguiente día, ahí mismo, me tocan. ¿Y qué hace uno? Dice, se resiente, ¿verdad? El dolor. Ese es resentimiento.
que alguien le ha provocado, le ha hecho algo y usted piensa por un momento que usted ya pasó por alto, pero le hablan de esa persona y el estómago se le revuelve. Y usted está todavía resentido. Le vienen esos pensamientos inapropiados hasta dice, no, si llegaría a verlo todavía como con esos sentimientos de venganza. Y ahí es donde uno tiene que trabajar consigo mismo y ser conscientes y hablar con Dios de eso. Decir, Señor, perdóname, todavía siento este resentimiento con esta persona. Y solamente tú puedes sanar mi corazón. Perdóname. Y al momento que usted le hace, el Señor lo sana y lo restaura. Va a tener la cicatriz. Cuando haces la cicatriz, usted le vuelven a golpear. Usted ya no resiente. Dice, ya está cicatrizado. Queda la cicatriz de ese recuerdo que usted pasó, como en este caso. Lo bueno es que mi uña volvió a salir. Pero cuando hablamos de una cortadura, que queda la cicatriz ahí, usted se recuerda de lo que pasó, por qué pasó eso, pero ya no se resiente de eso. De igual forma, cuando usted sana completamente de eso, se recuerda, pero ya no le afecta. Usted está completamente sano y no tiene ese resentimiento que le provoca a obrar con ira o con contienda, o ser una persona contenciosa, peleonera. Levantar manos santas, sin ira y contienda. Entonces le invito, iglesia, a que podamos ser sinceros con nosotros mismos. Compartí en la mañana que a veces solo Dios conoce nuestra relación con Dios, con Él, y a veces podemos orar y gritar, y el Señor dice, mucho ruido, pero no hay integridad en tu oración. Se dice de una persona que estaba con su hijo y venía un campesino con su carreta y el papá le dice a su hijo, ahí viene el vecino con su carreta vacía. ¿Qué? Que ahí viene el campesino con su carreta vacía. Y papá, ¿cómo sabes que viene el campesino con su carreta vacía? Dice, porque por eso, hace mucho ruido. Y una carreta vacía hace mucho ruido, pero si la trae con carga y viene llena, no hace mucho ruido. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces nosotros no tenemos comunión con Dios, como debemos hacerlo. Y a veces llegamos en nuestra oración pública y oramos y gritamos y el Señor dice, mucho ruido, pero muy vacío, porque has tenido muy poca comunión conmigo. Hablamos mucho y caemos en esa posición de fariseísmo, como lo hacían aquellos antiguos en el tiempo de Jesús, los fariseos o los religiosos que hacían sus oraciones públicas levantando sus manos y el Señor tuvo que exhortarlos, ¿verdad? Que de verdad haya sinceridad en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, de ser sinceros con Él. De que si existe algo en nuestra vida, continuamente ir pidiendo al Señor que nos indique, nos señale, nos revele lo que está en nuestro corazón y comenzar cada día a desecharlo, despojarlo y poder llegar y decir, Señor, vengo en tu gracia a levantar manos santas y no tengo ira. Mi corazón cada día está siendo sanado por ti. Y usted puede entonces comenzar a orar por todos los hombres para que ellos sean salvos. Y orar también en todo lugar donde usted se encuentre. Pero por hoy, el Señor nos está invitando a que nosotros como congregación oremos. Yo le invito, si usted puede llegar los sábados, estamos teniendo nuestra oración como iglesia a las 8 de la mañana. Venga.
Nos gozamos porque el Señor ya, mire, mi hermano no me deja mentir, cuando comenzamos a orar, el Señor comienza a traer personas porque estamos clamando por los hombres, por la salvación de los hombres. Terminamos la oración el día de ayer, nos fuimos y vimos una persona que estaba mirando los horarios y nos íbamos. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo vi a una persona mirando ahí y le digo, hay que regresarnos. Si estamos orando para que el Señor traiga y estamos mirando que la persona está ahí y pasamos como aquel buen samaritano que llegó el sacerdote, pasó de alto. No, hay que regresarnos. Y nos regresamos. Y cuando nos regresamos, ya no estaba la persona. Y dentro de mi corazón le dije, Señor, tú sabes que fue nuestra intención regresarnos, pero por cualquier cosa perdónanos. Y nos fuimos. Y hoy vino la persona en la mañana. Vino y se sintió muy a gusto, pero eso es por la oración que estamos comenzando a hacer. Dios nos llamó a orar, tener comunión con Dios, tener un corazón sano, saludable, y que esa oración sea eficaz para orar por todos los hombres. Aunque las palabras en ese contexto nos indica que oremos por todos los que están en eminencia, pero no solamente por los que están en el poder, por los reyes, los ministros, sino por todos los hombres, para que vamos quieta y reposadamente, ¿no? Desde nuestros hijos, para que haya esa paz que tú en nuestra familia, hasta en nuestros trabajos, por todos los hombres, mi hermano. Oremos, no dejemos de orar. Es necesario, una vez más, le invito a que venga los sábados, ¿sí? Padre, te doy gracias por tu palabra que nos has hablado. Te bendecimos, damos a ti todo honor, gloria y honra. Bendice a los que nos escuchan por estas vías de comunicación, Señor. Padre, desatamos bendición sobre cada uno de ellos y pedimos, eterno Dios, que tengan la habilidad, la seguridad, la destreza de saber, Señor, que cuando ellos se acercan a ti y puedan hablar contigo de cualquier forma, Señor, tú los escuchas y respondes conforme a tu voluntad. Bendecimos a toda persona, Señor, que ha escuchado tu voz, Señor, y que quiere tener esa comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.